cuando Laura encuentra un viejo cuaderno escondido dentro de un libro en una librería de segunda mano en Buenos Aires, su vida cambia para siempre. Las páginas, llenas de cartas nunca enviadas, cuentan una historia de amor interrumpida entre una pareja del pasado. Impulsada por la curiosidad y un extraño sentido del destino, Laura decide seguir las pistas dejadas en el cuaderno y descubre que el tiempo no siempre borra los sentimientos, y que algunas historias solo esperan a un lector dispuesto a reescribirlas. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El olor a papel envejecido llenaba la pequeña tienda de libros usados en el corazón de Buenos Aires. Laura pasó los dedos por los espinazos gastados, en busca de un nuevo tesoro para su colección. Para ella, los libros viejos no eran solo historias, eran ecos de vidas que ya habían pasado por esas páginas. Aquella fría tarde le llamó la atención un título, Amores imposibles. La tapa dura azul marino estaba desgastada, con pequeñas grietas en la encuadernación. Curiosa, Laura lo sacó de la estantería y, al abrirlo, algo se deslizó entre las páginas y cayó suavemente al suelo. Era un cuaderno de notas. Pequeño, con una cubierta marrón descolorida, con el lomo casi despegado. En la esquina inferior, una sola letra grabada en oro, A. El corazón de Laura se aceleró. ¿Quién sería A? Se sentó en uno de los bancos de madera de la librería de segunda mano, apartó una pila de libros y abrió la primera página. La caligrafía fluía como un río, elegante y cargada de emoción. Si alguien encuentra estas palabras, espero que pueda ayudarme a corregir el error que cometí. Laura contuvo la respiración. Al pasar las páginas con cuidado, se dio cuenta de que el cuaderno no era un diario ordinario. Eran cartas. Todo sin destinatario, sin sobre, sin sello. Solo palabras sueltas en el tiempo, escritas por alguien que parecía tener mucho que decir y nadie a quien escuchar. Las primeras líneas narraban recuerdos de un amor intenso, pero lleno de añoranza. El autor mencionó a alguien llamado M. Las palabras parecían hacer eco de dolor y arrepentimiento, como si un gran error los hubiera separado. Al final de la última página, un mensaje diferente a los demás. Si has llegado hasta aquí, significa que nuestra historia aún no ha terminado. Acércate a la cafetería de la calle de los Suspiros, número 42. Pregunta por Miguel. Dile que las palabras de Alicia aún están esperando una respuesta. Laura releyó esa frase varias veces. No se trataba solo de un cuaderno perdido. Era una invitación. Un misterio dejado por el tiempo. Y no pudo resistirse a un buen misterio. La noche caía sobre Buenos Aires y Laura, sentada a la mesa de su pequeño apartamento, no podía quitar los ojos de su cuaderno. La lámpara proyectaba una luz amarillenta sobre las páginas gastadas, creando sombras danzantes mientras deslizaba los dedos sobre la letra de Alicia. Cada carta era una inmersión en un amor que, incluso a una distancia de décadas, todavía latía vivo en las palabras. Alicia le escribió a Martín con la pasión de quien nunca acepta el final. Describió momentos robados, miradas intercambiadas entre la multitud, promesas hechas en noches estrelladas y, poco a poco, reveló el dolor de una separación forzada. Yo nunca quise irme, Martín. Pero a veces, el amor necesita mantenerse en silencio para proteger a aquellos que amamos. ¿Por qué? Laura fruncía el ceño con cada frase, tratando de entender qué había sucedido. Con cada página, encajaba una nueva pieza del rompecabezas, pero la imagen final seguía siendo un misterio. Las letras no eran lineales. Algunas parecían escritas años después de la ruptura, como si Alicia hubiera regresado al pasado solo para escribirle a alguien que ya no podía leerlas. En una de ellas, fechada en 1972, un detalle llamó la atención de Laura. Si pudiéramos encontrarnos por última vez en la esquina, como solíamos hacerlo, tal vez todo sería diferente. La esquina. Laura sacó su celular y buscó. La cafetería seguía existiendo, en la calle de los Suspiros, exactamente igual que en la carta. ¿Coincidencia? ¿O una invitación dejada en el tiempo, a la espera de ser aceptada? Eran casi las 2 de la madrugada cuando Laura cerró el cuaderno. Pero ya lo sabía, al día siguiente iría a la cafetería. Tal vez Alicia había dejado algo más que palabras por encontrar. La mañana en Buenos Aires tenía un ritmo propio, bocinas a lo lejos, pasos apresurados en las aceras, el olor a café fuerte que se escapaba por las puertas entreabiertas de las viejas cafeterías.
Laura caminaba con el cuaderno de Alicia en la mano, sintiendo el peso de una historia que no le pertenecía, pero que de alguna manera parecía estar esperándola. Al llegar a la calle de los Suspiros, vio la cafetería a la esquina. El letrero desgastado aún conservaba el encanto de otros tiempos. La fachada de color pastel, los grandes ventanales y las mesas de madera envejecida hacían que pareciera que el tiempo no había pasado del todo. Laura empujó la puerta y una campanilla anunció su llegada. El olor a café recién hecho y pan dulce la envolvía. El lugar estaba casi vacío, excepto por un hombre detrás del mostrador, un caballero de cabello gris con un ojo vigilante y manos firmes a pesar de su edad. Ella se acercó. «Disculpe. ¿Eres Miguel?» El hombre levantó la vista lentamente, como si no hubiera escuchado ese nombre en mucho tiempo. «Sí, soy yo. ¿Cómo puedo ayudar?» Laura vaciló un segundo antes de sacar el cuaderno de su bolso. Lo encontré en una librería de segunda mano. Pertenecía a una mujer llamada Alicia. ¿La conociste? El silencio que siguió parecía denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Miguel se secó las manos en el delantal y recogió el cuaderno con cuidado, pasando los dedos por la tapa marrón, como si estuviera tocando un fantasma. «Alicia», murmuró. «Sí, me acuerdo de ella». Laura contuvo la respiración. ¿Solía venir aquí? Miguel asintió lentamente, sacando una silla para sentarse. Laura hizo lo mismo, esperando. Alicia venía aquí todas las tardes, empezó a decir, con voz lejana, como si retrocediera en el tiempo. Siempre pedía un café con leche y me sentaba durante horas en esa mesa de la esquina, escribiendo. A veces sonreía para sí misma, como si estuviera hablando con alguien a quien solo ella podía ver. Otras veces, estaba melancólica, mirando por la ventana. Laura miró en dirección a la mesa que él le había señalado. Un lugar discreto, cerca del cristal de la ventana, con vistas a la calle. ¿Y Martín? ¿Él también vino aquí? Miguel hesitó antes de responder. Sí. Pero nunca juntos. Uno llegó, el otro se fue. Era como si se buscaran sin encontrarse nunca. ¿Qué le pasó?, preguntó Laura, incapaz de contener la urgencia en su voz. Miguel bajó los ojos hacia el cuaderno. Un día, simplemente no regresó. No se despidió, no dejó explicaciones. Simplemente desapareció. Laura sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Alicia no solo se había distanciado de Martín. Había desaparecido sin dejar rastro. ¿Pero por qué? El silencio entre Laura y Miguel fue prolongado. El peso de lo que acababa de decir, que Alicia simplemente había desaparecido, resonaba en su mente como una pregunta sin respuesta. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la pared detrás del mostrador, entre fotografías antiguas de la ciudad e imágenes amarillentas de clientes que debieron frecuentar el café hace décadas, había una foto en blanco y negro que hizo que el corazón de Laura se acelerara. La mujer de la imagen era Alicia. No había dudas. El pelo peinado en suaves ondas, la mirada lejana y esa media sonrisa indescifrable eran las mismas que Laura había imaginado mientras leía sus cartas. Pero lo que realmente la intrigaba era el hombre que estaba a su lado. Él no era Martín. Miguel. ¿Quién es este hombre de la foto con Alicia? Miguel se giró lentamente para mirar a la imagen. Por un momento, no respondió. Simplemente tomó el paño de cocina que sostenía y lo apretó entre sus dedos, como si reviviera algo incómodo. Eduardo, dijo al fin. Laura franció cada uno. ¿Eduardo? Pero ese nombre no aparece en ninguna de sus cartas. Miguel suspiró y acercó una silla, como si la conversación fuera a durar más de lo que esperaba. Por supuesto que no, respondió. Porque Eduardo no era un amor, Laura. Era un peligro. La última palabra reverberó en el aire. ¿A qué te refieres? Miguel volvió a mirar la foto, con los ojos cargados de recuerdos. ¿Alicia y Martín? Ah, se amaban, de eso nunca tuve dudas. Pero había algo entre ellos. Algo que nunca dijo en voz alta, pero que vi en sus ojos. Miedo. Laura sintió un escalofrío en la nuca. ¿Miedo de qué? De Eduardo. De repente, el café parecía más frío. ¿Quién era? Miguel se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera escucharlos. Eduardo fue un hombre influyente.
rico. Tenía amigos en los lugares correctos, y en los equivocados también. Conocía a Alicia, pero nadie estaba seguro de cómo. Lo que se dijo, y digo, habló, porque Alicia nunca lo confirmó, fue que él la quería para él. Laura tragó saliva. ¿Y Martín? Miguel apretó los labios. Era un problema. Esa frase fue suficiente para que Laura sintiera que había mucho más en esta historia que un romance interrumpido. Si Eduardo era tan poderoso, ¿realmente Alicia se fue por su propia voluntad? ¿O alguien la obligó a desaparecer? El nombre de Eduardo resonó en la mente de Laura mientras salía de la cafetería. La brisa fría de Buenos Aires soplaba contra su rostro, pero no era suficiente para disipar la inquietud que crecía en su interior. ¿Quién era este hombre y por qué Alicia nunca lo mencionaba en sus cartas? Necesitaba respuestas. De vuelta en el apartamento, Laura abrió su laptop y tecleó en el buscador, Eduardo empresario Buenos Aires años 70. Los primeros resultados fueron genéricos, pero a medida que avanzaba por la página, un nombre llamó su atención, Eduardo Ferrara. Al hacer clic en un artículo de periódico digitalizado, Laura sintió que se le revolvía el estómago. Eduardo Ferrara no solo era un influyente empresario, sino que tenía vínculos con el submundo criminal. Se rumoreaba que dirigía negocios ilegales, usaba su fortuna para silenciar a personas descontentas y era cercano a poderosas figuras políticas de la época. Lo más inquietante vino después. Acusado de estar involucrado en la desaparición de una mujer en 1973, Eduardo Ferrara negó cualquier conexión con el caso. La investigación fue archivada por falta de pruebas. Una mujer. En 1973. Ese mismo año desapareció Alicia. Laura sintió que un escalofrío helado le recorría de nuevo la espalda. Volvió al cuaderno y hojeó las páginas con más cuidado. ¿Por qué Alicia nunca mencionó a Eduardo? Y entonces, algo le llamó la atención. Hay decisiones que en realidad no son elecciones. Nunca quise hacer eso, pero no veo otra salida. Espero que algún día, si encuentras este cuaderno, entiendas por qué tuve que irme. Alicia estaba siendo presionada. ¿Pero por qué? ¿Qué quería Eduardo de ella? Laura cerró el cuaderno, con el corazón latiéndole en el pecho. Si Eduardo Ferrara era la respuesta a la desaparición de Alicia, necesitaba descubrir la verdad. Pero, ¿por dónde empezar? Ya había caído la noche sobre Buenos Aires cuando Laura, exhausta, cerró su laptop. Su mente giraba en torno a Eduardo Ferrara, Alicia y lo que pudo haber pasado en 1973. Pero algo seguía sin tener sentido. Si Alicia temía a Eduardo, ¿por qué nunca mencionaba su nombre en las cartas? ¿Habría sido una forma de protección? ¿O había algo más? Empujada por esta inquietud, Laura volvió al cuaderno. Ya lo había leído casi en su totalidad, pero sintió que había algo que aún no había comprendido. Pasó los dedos por las últimas páginas y, cuando llegó a la contraportada, notó una sutil diferencia en la textura del papel. Algo estaba pegado allí. Con cuidado, tiró del borde de un pequeño sobre amarillento por el tiempo. Estaba tan atado que probablemente nadie lo había visto en décadas. El corazón de Laura se aceleró cuando deslizó su dedo bajo el sello y lo abrió. En el interior, había una nota. La letra, aún inconfundible, era la de Alicia. Si alguna vez encuentro esto, significa que mi voz aún no se ha extinguido por completo. Hay algo que Martín necesitaba saber, pero que nunca tuve el coraje de contar. Ahora, puede que sea demasiado tarde, pero la verdad sigue ahí, esperando a ser descubierta. Ve al apartamento 14, calle del Tiempo, 108. Todo lo que escondí está ahí. Laura contuvo la respiración. Calle del Tiempo. Alicia había dejado algo atrás. Algo que podría explicarlo todo. Su primer instinto fue agarrar las llaves e irse de inmediato, pero se obligó a respirar profundamente. La ciudad estaba a oscuras, ¿y si ese lugar estaba abandonado? ¿Y si hubiera alguien que no quisiera que esta historia fuera desenterrada? Miró una vez más la nota que tenía en las manos. Si Alicia escondía algo allí, era porque sabía que la verdad no podía desaparecer. Y Laura no iba a dar marcha atrás. Las primeras horas de la mañana envolvieron a Buenos Aires en un denso silencio cuando Laura se bajó del taxi frente al número 108 de la calle del Tiempo. El edificio frente a ella era una estructura vieja, con balcones oxidados y ventanas cubiertas de polvo. Parecía que el tiempo se había detenido allí,
al igual que la historia que estaba tratando de desentrañar. Respiró hondo antes de cruzar la pequeña puerta de hierro y dirigirse a la garita. El portero, un anciano de gruesos anteojos y mirada suspicaz, observaba a Laura mientras intentaba pronunciar las palabras adecuadas. Buenas noches. Estoy buscando información sobre alguien que vivió aquí hace muchos años. Alicia Valverde. El hombre frunció el ceño cuando escuchó el nombre. Valverde. Sí, me acuerdo de ella. Hermosa joven, siempre sola. Llegó tarde en la noche, se fue temprano en la mañana. No hablaba mucho, pero tenía los ojos tristes. Laura sintió un escalofrío. De hecho, Alicia vivía allí. ¿En qué apartamento vivía? No 14, dijo el hombre, señalando la escalera que conducía a los pisos superiores. Pero nadie ha estado allí durante décadas. ¿Está vacío el apartamento? Desde que desapareció. Nadie volvió a alquilar. El dueño del edificio ordenó que todo se cerrara con llave y lo dejó como estaba. Laura vaciló un momento. Luego alzó la vista hacia el hombre. Necesito entrar. El portero la miró fijamente durante mucho tiempo. Luego suspiró y sacó un manojo de llaves viejas de un cajón. Si alguien me pregunta, no he visto nada, murmuró, entregándole la llave. Laura subió las escaleras, cada paso resonando en el silencioso edificio. Cuando llegó a la puerta del apartamento 14, giró la llave y, con un lento crujido, la cerradura se soltó. El aire dentro del apartamento era pesado, cargado de polvo y recuerdos olvidados. La luz de la calle entraba débilmente a través de las cortinas envejecidas. Los muebles cubiertos con sábanas blancas le daban a la habitación un aspecto fantasmal. Laura empezó a hurgar. Rebuscó en los cajones, abrió los armarios, buscó cualquier cosa que pudiera haber quedado atrás. Entonces, en un rincón de la habitación, vio algo que parecía fuera de lugar, un pequeño cofre de madera, cerrado con un viejo candado. Se arrodilló ante él, pasando los dedos por la superficie. Alicia había escondido algo allí. Y Laura estaba a punto de descubrir de qué se trataba. El corazón de Laura latía con fuerza mientras intentaba en vano abrir la cerradura oxidada del cofre. Su aliento era lo único que rompía el silencio sofocante del apartamento olvidado en el tiempo. Buscó por la habitación algo que pudiera ayudarla. En el fondo de un cajón, encontró un pequeño paquete de llaves viejas. Los probó uno por uno, hasta que, con un chasquido seco, la cerradura se abrió. Laura respiró hondo antes de levantar la tapa del cofre. En el interior, envuelto en un pañuelo de seda desteñido, había documentos, fotos y un sobre amarillento con una letra que ya conocía bien. A última carta de Alicia. Laura recogió el sobre con manos temblorosas y lo abrió. El papel estaba debilitado por el tiempo, pero las palabras seguían siendo claras. Martín, si alguna vez encuentras esta carta, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Nunca fue mi decisión irme. Eduardo se enteró de nosotros. Él sabía cosas de ti, cosas que podrían destruir tu vida. Me dio una cruel elección, o me iba para siempre, o él terminaría todo lo que construiste. Traté de encontrar una salida, traté de luchar, pero él era demasiado poderoso. No quería simplemente alejarme de ti. Quería borrarme por completo. Si nunca supiste de mí, fue porque él lo hizo. Quería decirte la verdad, Martín. Quería huir, empezar de nuevo. Pero antes de que pudiera hacer nada, me llevaron. No sé si alguna vez leerás esto. Pero si lo lees, por favor perdóname. Mi amor por ti nunca fue una mentira. Mi partida, sí. Con todo mi amor, Alicia. Laura sintió un nudo en la garganta. Alicia no se había ido. Había sido silenciada. Y Eduardo Ferrara había sido el responsable. Pero, ¿hasta dónde había llegado esta historia? ¿Había logrado escapar Alicia? ¿O Edward realmente la hizo desaparecer para siempre? Una cosa era cierta, Martín pasó toda su vida sin saber la verdad. Y Laura necesitaba encontrarlo. Laura no podía quitarse de la cabeza la última carta de Alicia. La verdad que permaneció oculta durante tanto tiempo, el dolor de una separación forzada, el peso de un amor que nunca tuvo desenlace. Y ahora, una pregunta la consumía, ¿seguía vivo Martín? Necesitaba encontrarlo. Después de una larga búsqueda y algunos enlaces en archivos públicos, Laura encontró una dirección.
Martín Velázquez aún vivía en Buenos Aires, en un barrio apartado, rodeado de calles tranquilas y árboles viejos. Su corazón se aceleró cuando se detuvo frente a la sencilla casa con la puerta azul. Se tomó un momento para respirar hondo antes de tocar el timbre. Segundos después, la puerta se abrió lentamente. El hombre que tenía delante tenía el pelo completamente blanco, las manos marcadas por el tiempo y los ojos cargados de historias que hubiera preferido olvidar. Martín ya era mayor, pero aún conservaba un aire noble, como el de quien una vez tuvo un amor arrebatado y lo perdió para siempre. Sí. Su voz era ronca pero firme. Laura dudó un segundo antes de extender la carta. Necesito mostrarte algo. Martín frunció el ceño, recogió el sobre amarillento con dedos cuidadosos, y cuando vio la letra de Alicia, se quedó paralizado. Por un momento, se quedó mirando las palabras frente a él, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Dónde? ¿De dónde sacaste eso? Su voz salió baja, casi un susurro. En su apartamento, contestó Laura. Nunca quiso abandonarte, Martín. Eduardo Ferrara la amenazó. Ella escribió esto para ti, pero nunca tuvo la oportunidad de dártelo. Los ojos de Martín se iluminaron. Sacó las gafas del bolsillo de la camisa y, con manos temblorosas, desdobló el papel. A medida que leía cada línea, su expresión cambiaba, primero incredulidad, luego dolor, finalmente un profundo suspiro de alivio y tristeza mezclados. Cuando terminó, Martín cerró los ojos durante un largo momento. Ella me amaba, murmuró. Todo el tiempo me amó. Laura sintió un nudo en la garganta. Martín pasó toda su vida creyendo que Alicia lo había abandonado. Pero en realidad, se lo arrebataron. El silencio entre ambos se rompió cuando Martín acercó la carta a su pecho y susurró. La habría esperado para siempre. Y, en cierto modo, esperó. El sol de la tarde se filtraba a través de las delgadas cortinas de la casa de Martín, proyectando sombras tenues sobre la mesa de madera donde ahora escribía. La pluma se deslizaba lentamente sobre el papel envejecido, cada palabra cargada de décadas de sentimientos que nunca podrían ser expresados. Laura observaba en silencio. Había algo sagrado en ese momento. Martín terminó una carta a Alicia. Mi querida Alicia. Ahora sé que nunca me olvidó. Ahora sé que su ausencia nunca fue una elección, sino una prisión. Quise odiarla durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo puedo odiar a alguien que siempre me ha amado? Los años han sido implacables para mí, Alicia. Sí. Pero no del todo. Siempre sentí que algo quedaba atrás, un capítulo inconcluso de nuestra historia. Ahora sé que este capítulo no ha sido olvidado. Te has ido, pero tus palabras han encontrado el camino de regreso a mí. Y en cierto modo, eso significa que nunca hemos estado realmente separados. Sé que nunca leeré tu respuesta, pero en el fondo, no lo necesito. Ya lo sé. Con amor eterno, Martín. Dejó caer el bolígrafo y cerró los ojos. Laura no dijo nada. Simplemente tomó la carta, la dobló con cuidado y la metió dentro del cuaderno de Alicia. ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó Martín en voz baja. Laura lo miró y sonrió. Te dejaré donde te encontré. ¿En la librería de segunda mano? Ella asintió. Hay historias que nunca mueren, Martín. Solo esperan a que el lector adecuado los reescriba. Martín dejó escapar un suspiro y Laura se dio cuenta de que, por primera vez desde que lo había conocido, parecía estar en paz. Esa noche, regresó a la librería de segunda mano donde todo comenzó. Se acercó a la misma estantería, eligió un libro al azar y colocó suavemente el cuaderno entre las páginas. Antes de irse, lo miró por última vez. El secreto entre líneas seguía ahí. A la espera del próximo lector. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.